España, país ubicado al suroeste de Europa, en la península ibérica. Es reconocido a nivel mundial por su rica historia y tradiciones culturales, por sus grandes escritores y artistas, y por ser la cuna del español, idioma que es hablado por casi 600 millones de personas alrededor del mundo. Pero también, esta nación es famosa por sus impresionantes casos relacionados con el fenómeno OVNI. ¿Qué es un satélite? No, pero un satélite no se mueve así. El satélite va caminando para adelante. Entonces, ¿eso qué es? Ni puta idea. A lo mejor es un globo. No. Mira, mira, mira. En el episodio de hoy, veremos desde el caso del avistamiento de extrañas criaturas capaces de transformarse en seres humanos, hasta la historia de contacto con una civilización alienígena que ha revelado la fecha exacta en que se producirá la invasión extraterrestre de nuestro planeta. ¿Estás preparado? Estas son 10 cosas que te harán creer en extraterrestres. España, segunda parte. Número 1. El extraordinario viaje del Dr. Torralba. Iniciamos nuestro recorrido en la ciudad de Valladolid. En ese lugar, en el siglo XVI, vivía un médico muy prestigioso que atendía de manera personal a varios nobles y personajes ilustres de su época. Su nombre era Eugenio Torralba. Fue tan increíble y extraño lo que le ocurrió a este personaje que el propio escritor Miguel de Cervantes Saavedra le dedicó unas líneas en la segunda parte de su magistral obra, Don Quijote de la Mancha. Y hasta la Santa Inquisición tuvo que intervenir en el asunto para resolver el misterio. Según su propio testimonio, en mayo de 1527, el doctor confesó haber viajado a Roma en una sola noche, acompañado de un espíritu que había conocido años atrás llamado Sequiel, que era considerado por Torralba no como un demonio, sino como una especie de criatura de otro mundo. Aquel ser tenía apariencia humana, era de aspecto joven, muy bello, de piel blanca y vestía siempre un traje de color rojo y negro. Decía que hablaban en latín e italiano y siempre se presentó ante el médico como un fiel servidor, que le daba consejos y le ayudaba en todo lo que él necesitaba. Se dice que Sequiel le reveló algunos secretos de las plantas, las hierbas y los animales, hecho que le permitió al doctor elaborar distintas medicinas y realizar diversas curaciones. También le contaba secretos de su círculo de amigos más cercano y le daba información relacionada con el ámbito político y eclesiástico de la época. La descripción física que da Torralba sobre Sequiel, esto de ser un hombre atractivo y de piel blanca, nos recuerda a las descripciones modernas de los contactados sobre los nórdicos o los pleyadianos, estos seres que son considerados extraterrestres buenos que buscan el desarrollo y el progreso de la humanidad. Cuenta el doctor que el 5 de mayo de 1572, Sequiel le dijo que al día siguiente la ciudad de Roma iba a ser tomada por las tropas del emperador Carlos V. Angustiado, el médico le suplicó al ser que lo llevara ante ese lugar para ser testigo de estos hechos. Sequiel aceptó y a las 11 de la noche ambos salieron de Valladolid como si fueran a dar un paseo. Mientras caminaban, el ser le dio a Torralba un palo de madera y le dijo que lo tomase, cerrase los ojos y no tuviera miedo. El médico así lo hizo, y de pronto una nube negra los rodeó y de allí salió una luz muy fuerte que cubrió el cuerpo entero del doctor. Luego de unos minutos, el médico abrió los ojos y vio que se hallaba en Roma. Una vez allí, pudo ver los disturbios que ocasionó la invasión de las tropas en esa ciudad. Después de ser testigo de todo lo sucedido, regresó junto a Sequiel a Valladolid y allí contó a sus amigos
todo lo que había visto. Lo increíble es que días después, cuando llegaron las noticias de Roma, las personas que lo oyeron pudieron comprobar que todo lo que dijo el médico era verdad. Después de esto, Torralba cobró fama de hechicero, mago y brujo, y por supuesto llamó la atención de la Santa Inquisición, que inició meses después una investigación en su contra. El tribunal lo encarceló por 3 años y, si bien estaba acusado de grandes delitos como haber tenido vínculos y pactos con el demonio, la Inquisición lo salvó de la hoguera y solo lo condenó a la pena de llevar el San Benito, un castigo menor en que el pecador aceptaba sus faltas. El caso de Ezequiel hace recordar mucho al encuentro que tuvo el profeta Mahoma con el arcángel Gabriel cuando se encontraba en la Meca. Se dice que un día el ángel se presentó ante él y llamó a un hermoso caballo con alas llamado Burak. Tanto el profeta como el arcángel lo montaron, y al hacerlo, el corcel alzó vuelo y los llevó hasta la ciudad de Jerusalén. Luego, el caballo alado los llevó al cielo, lugar donde Mahoma pudo conocer a Dios. Este recorrido se conoce como el viaje nocturno, debido a que solo se realizó en esa jornada. Tal como sucede con el caso de Enoch y Elías, hay ufólogos que consideran que el viaje de Mahoma pudo ser también un caso vinculado al fenómeno ovni. ¿Tú qué opinas? Número 2. Los dirigibles de Campo de Criptana. Continuamos nuestro viaje en la localidad de Campo de Criptana, ubicada en la provincia de Ciudad Real. Allí, el mes de marzo de 1826, el diario Belear publicó una nota en que daba cuenta que el 14 de febrero de ese año, alrededor de las 7:50 de la mañana, decenas de personas vieron en el cielo un globo de fuego de gran tamaño, que tenía forma piramidal o de vasija puesta boca abajo. Este objeto era muy resplandeciente y, a pesar de volar lentamente, dejaba a su paso una ráfaga de fuego o cola de humo muy notorio. La nota termina diciendo que aquel día el cielo estaba despejado, así que el extraño artefacto pudo ser visto con claridad. Sin embargo, los testigos no pudieron presenciar si al final el objeto llegó a caer a tierra o si se desvaneció en el aire. Debido a la forma de aquel objeto, es poco probable que se tratase de un meteorito o algún otro fenómeno conocido por los pobladores de esa ciudad. Además, los testigos señalan que aquello volaba de forma muy pausada, lo que también descartaría el ingreso a nuestra atmósfera de un cuerpo celeste. Por último, está el hecho que el ovni haya sido visto de manera clara y a plena luz del día, con lo que se descartaría cualquier tipo de confusión. Si descartamos la hipótesis del meteorito, la pregunta entonces es, ¿qué pudo ser aquel objeto? Hay quienes creen que pudo tratarse de alguno de los primeros globos aerostáticos o dirigibles, y si bien el inicio de estos artefactos se remonta hasta el año 1782, lo cierto es que no fue hasta el año 1852 en que el ingeniero francés Henry Giffard logró construir y probar un dirigible capaz de volar una distancia de 27 kilómetros. Además, aquellos vuelos se realizaron en Francia, no en España. Pero el caso de Campo Criptana no sería la única vez en que personas aseguraban haber visto el vuelo de estos extraños globos o dirigibles sobre sus ciudades. Entre 1896 y 1897 ocurrió en Estados Unidos una verdadera oleada de este tipo de naves en estados como California, Arkansas, Texas, Nebraska y Missouri. Investigadores como Jacques Vallée lograron recopilar más de 2,000 noticias de prensa publicadas en estos años, en que daban cuenta de este tipo de avistamientos, clasificándolas como oleada de los airship o la oleada de las aeronaves. Lo curioso es que en ese tiempo los dirigibles ya eran conocidos. Sin embargo, los testigos no afirmaban que se tratasen de estas naves, sino más bien
de algo parecido, principalmente porque estos airship mostraban velocidades y podían realizar maniobras en el aire como cambios bruscos de dirección que no podían hacer los globos o dirigibles de la época. Queda la pregunta entonces, ¿qué vieron estas personas en el siglo XIX, tanto en España como en los Estados Unidos? ¿Es posible que los pobladores de Campo de Criptana hayan observado algún prototipo de globo o dirigible? Número 3. Los pequeños tripulantes de Villares de Sas. Más allá de los cientos de miles de avistamientos de extraños objetos voladores que se han visto surcando los cielos en todas partes del mundo, una de las grandes interrogantes que los investigadores y testigos se hacen es ¿quiénes son sus tripulantes? Es decir, ¿cuál es la identidad de los seres que controlan estas naves? A continuación, compartiremos con ustedes una serie de casos que podrían darnos pistas sobre la presencia y origen de estos seres en España. Iniciamos nuestro recorrido con un hecho que ocurrió el 1 de julio de 1953 a las 9 de la mañana en la localidad de Villares de Sas, ubicada en la provincia de Cuenca, en Castilla-La Mancha. A esa hora, un niño de 13 años llamado Máximo Hernáiz salía al campo para pasear a un grupo de vacas por un lugar conocido como La Islilla, que quedaba en las afueras del pueblo. Al llegar al sitio, decidió descansar un rato mientras vigilaba el ganado. Fue en ese momento cuando, alrededor de la 1 de la tarde, sintió a sus espaldas un ruido muy extraño en el ambiente que le hacía recordar al sonido que hacía un globo grande al desinflarse. Al ver de dónde provenía el ruido, notó la presencia de un artefacto con forma de tinaja o cántaro de 4 patas, de color gris, de 1,5 metros de alto y unos 60 centímetros de ancho. El niño, guiado por la curiosidad, decidió acercarse al objeto, pero fue entonces que de aquel artefacto salieron 3 seres humanoides, como si fueran niños, pero muy pequeños, de unos 70 centímetros de estatura, de piel amarilla y ojos orientales. Estos vestían trajes azules y gorras con viseras. Al ver la presencia de Máximo, los seres caminaron hacia él y le rodearon. Uno de ellos le habló, pero al ver que el niño no entendía su idioma, le dio una palmadita en la cara y luego todos ellos se detuvieron un momento a mirar el paisaje. Pasado unos segundos, volvieron a introducirse en su nave para luego despegar como un cohete. Máximo avisó del hecho a sus padres y, si bien estos no le creyeron, fueron al lugar donde se había producido el avistamiento, junto con miembros de la Guardia Civil, y efectivamente hallaron una serie de pisadas como de niños y 4 huellas cuadradas que pertenecerían al tren de aterrizaje de aquella nave. Uno de los detalles más llamativos de este caso es el tamaño de los seres. Sin embargo, existen otros testimonios que hablan de criaturas similares. Por ejemplo, en Perú, durante la oleada ovni que vivió el país en 1965, se registraron en regiones como Apurímac, Arequipa, Lima, Huánuco, Huancavelica y Puno el avistamiento de humanoides de 80 centímetros de altura. Pero este no es el único caso de seres extraños que se han visto en este país. El siguiente caso también te sorprenderá. Número 4. El torero y el ser metálico. El segundo hecho ocurrió el domingo 25 de julio de 1982, alrededor de las 4 de la madrugada. Un rejoneador, es decir, un matador de toros a caballo, llamado Rafael Peralta, estaba en su coche rumbo a la localidad de Punta Umbría, en la provincia de Huelva, cuando de pronto, a la altura de un pueblo llamado El Rompido, que se encuentra en la misma provincia, se topó con un objeto que estaba rodeado de varias luces de colores rojos y amarillos. El testigo lo describió como una especie de gran bandeja de plata que estaba iluminada. En un principio, pensó que se trataba de un camión que había tenido un accidente y que aquellas luces eran señales de emergencia. Fue entonces que Peralta se bajó de su auto
y decidió acercarse a pie para ver si podía auxiliar a los heridos. Sin embargo, al llegar a unos 10 metros del objeto, supo de inmediato que no se trataba de un vehículo accidentado, sino de una nave que medía 6 metros de largo y 4 de alto, y que estaba flotando a poca distancia del suelo. De inmediato, el rejoneador pensó en regresar a su coche, pero justo cuando estaba a punto de huir, notó la presencia de un extraño ser que se encontraba de pie, estático, al lado de aquella nave. Aquel sujeto era alto, tendría 2 metros con 70 de estatura. Todo su cuerpo tenía un aspecto metálico y brillaba como el acero inoxidable. Su cara era cuadrada y no tenía ningún tipo de facciones, salvo unas líneas que el testigo pensó que se trataba de sus ojos. Aquel ser no tenía brazos, en tanto su cuerpo era rectangular, cubierto de líneas horizontales, mientras que sus piernas eran más largas que su tronco, cilíndricas y rectas. Sorprendido, Peralta se quedó unos segundos viendo a aquel sujeto, pero entonces aquel ser soltó un sonido extraño y gutural. Luego de eso, aquella criatura se introdujo de alguna forma en su nave y pocos segundos después, ésta despegó en silencio hasta perderse en el horizonte. Un objeto extraño, más largo que ancho, no sé si un poco redondo por los extremos, brillantísimo. ¿Qué había junto a ese objeto? Pues había un ser extraño, alto, muy alto. Creo que tenía una especie de escafandra puesta. ¿Metálica? Sí, metálica, y su cuerpo metálico también, y vestido de metal. Este ser pues emitió un ruido gutural, por ejemplo, y le dije yo, ¿qué dice? Y en ese momento que le dije ¿qué dice?, hizo así y se metió por la nave esta. Yo no le vi brazos. ¿Y tenía ojos, boca? No sé, no, o sea, si tenía ojos, boca, es que no me fijé yo en tanta cosa así de pronto, ¿no? A pesar de sus nervios, el rejoneador pudo volver a su vehículo y una vez allí, se dio cuenta que su reloj se había detenido alrededor de las 4 de la madrugada. En este caso, sorprende la forma robótica del ser. Por lo general, los tripulantes de estas naves suelen tener forma humana, muy similar a nosotros, solo variando en tamaño, color de piel, cabello o algunos rasgos faciales, pero lo demás son muy parecidos al ser humano. ¿Qué era entonces este ser que vio Peralta a un lado de la carretera? ¿Era una especie de artefacto explorador de estas inteligencias? ¿O se trataba en sí mismo de una raza alienígena con aspecto metálico? Pero si un ser de estas características puede resultar aterrador para cualquier testigo, la siguiente criatura pudo ser aún más extraña y también peligrosa. Número 5. El caminante de Ojén. El investigador español Juan José Benítez cuenta en su libro La Quinta Columna un caso verdaderamente inquietante. Este incidente ocurrió en la localidad de Ojén, en la provincia de Málaga, en Andalucía. Allí, el dueño de una finca, que se identificó con las siglas LB, le narró al periodista lo que había sucedido una noche del mes de marzo de 1978. Contó que alrededor de las 12 de la noche, él estaba con su hijo viendo la televisión, cuando de pronto la señal comenzó a tener una interferencia. En ese momento, el perro de la casa empezó a inquietarse y a ladrar furiosamente. Al pensar que había alguien afuera de su casa, ambos salieron para saber de qué se trataba. Fue entonces que el hijo notó la presencia de un hombre que parecía caminar ebrio por un camino cercano. En un principio, pensaron que era un vecino que tenía fama de bebedor. Sin embargo, luego notaron que su forma de caminar era muy extraña. Lo hacía de manera muy lenta y parecía como si caminara de lado. Aquel ser comenzó a acercarse a la casa y fue en ese momento que vieron que las 2 patas de aquel caminante tenían un aspecto metálico y además eran gruesas como tubos. Pero lo más extraño del sujeto
era que parecía no tener tórax, brazos o cabeza, sino solamente esas piernas metálicas. El dueño de la finca, al ver que aquello no era algo normal, soltó al perro de la casa, pero al hacerlo, aquel extraño ser desapareció. A la mañana siguiente, los testigos fueron al lugar en donde estaba el ser y encontraron más de 50 huellas. Estas eran circulares, de 10 a 15 centímetros de diámetro por 8 a 10 centímetros de profundidad. Según los cálculos que hizo Benítez, para lograr esa profundidad, el ser debió pesar unos 300 a 400 kilos. Otro detalle interesante es que el rastro de las huellas no permitía saber cuál fue la ruta de origen y final de aquella criatura. Pero todavía faltaba hallar un detalle aún más macabro. A unos 80 metros de la casa y muy cerca donde caminó aquel extraño ser, se encontró el cuerpo mutilado de una gata. El animal había perdido la cabeza y una de sus patas delanteras. Al parecer, los cortes se habían realizado de manera muy precisa, lo que descartaba el ataque de cualquier depredador de la zona. Los dueños del rancho buscaron por el lugar algún rastro que pudiera explicar la razón de aquel ataque, pero no encontraron ninguna evidencia. Ni siquiera pudieron hallar los restos de las partes mutiladas del animal. Es posible que aquel caminante haya sido el responsable de la interferencia que hubo en la señal de televisión, la inquietud del perro de la casa y el violento ataque contra aquel gato. Un detalle curioso es que Juan José Benítez cuenta que su presencia en esa zona se debía porque estaba siguiendo el rastro de un gran objeto volador no identificado que, según sus fuentes, había sido detectado horas antes por el personal militar del radar de Constantina, ubicado en la provincia de Sevilla, y también en la base aérea de Morón de la Frontera. Es probable que la aparición de esa gigantesca nave haya tenido alguna relación con ese ser metálico. Número 6. El fantasma de Saucedilla. En los últimos años, diversos ufólogos han puesto en el debate una nueva hipótesis que podría replantear las tradicionales creencias que se tienen sobre el origen del fenómeno ovni. Si bien la gran mayoría de investigadores considera que estas extrañas naves y sus tripulantes vendrían de otros planetas, es decir, que son artefactos y seres extraterrestres, cada vez son más las voces que consideran que existe un vínculo entre el fenómeno ovni y los fenómenos paranormales. Esto indicaría que es probable que ambos fenómenos compartan un mismo origen o naturaleza. Un ejemplo de esto es el caso del fantasma de Saucedilla. El hecho ocurrió en 1983 en la localidad de Saucedilla, una villa perteneciente a la provincia de Cáceres, en Extremadura. Ese año, varias mujeres reportaron haber visto una sombra oscura y negra de gran tamaño y vestido con trajes fúnebres que se paseaba por las calles de esta ciudad. Una de las testigos, llamada Mari Carmen, de 14 años, contó que el 17 de octubre, mientras regresaba a su casa, al caer la tarde, vio a lo lejos un extraño ser de gran altura que caminaba hacia ella. Al tenerlo a poco más de 5 metros, pudo ver con mayor detalle la apariencia de aquella entidad. Contó que medía alrededor de 3 metros de altura, vestía una túnica negra muy holgada que llegaba hasta el suelo, tanto que parecía no tener pies. Esto le dio la sensación que en realidad aquel sujeto no caminaba, sino que flotaba o se deslizaba en el aire. El ser, además, llevaba una especie de bolso y un gorro que no dejaba ver los rasgos de su cara. Cuando la entidad estaba ya a muy pocos metros de ella, simplemente se detuvo, dio un giro y se dirigió hacia un callejón en el que desapareció sin dejar rastro. 4 días después, Mari Carmen, esta vez acompañada con unos amigos, volvió a ver la figura, pero en esta oportunidad sí pudo ver su rostro. Lo describió como una cara redonda y blanca como la luna que brillaba fuertemente, así como sus ojos. Otra testigo
llamada María del Mar, de 13 años, también vio a la misma entidad hasta en 2 oportunidades. La primera vez la vio en la calle, pero el ser simplemente desapareció. En la segunda, la joven salió al patio de su casa para botar la basura cuando vio entre los postes de la calle a la tenebrosa figura. Además de su gran tamaño, túnica negra y el bolso que describieron otros testigos, también pudo ver que su cabeza tenía forma alargada, casi como de pepino, y que su cara era muy blanca y pálida. También vio que el ser tenía el cabello corto y peinado con raya en el medio, que tenía una cicatriz debajo de la mejilla izquierda y que sus ojos eran muy pequeños, como 2 puntos muy brillantes, pero a la vez muy oscuros. Que la testigo lo vio dentro de su patio, o sea, digamos, dentro de este patio. La chica acababa de recoger las sobras de la cena. Bajó a un cubo de basura que tenían aquí dentro del patio a soltar los desperdicios, cuando se encontró que aquí junto a este poste estaba la figura, una figura de unos 3 metros, porque este poste mide 2 metros y la figura sobrepasaba en una tercera parte aún más. Podemos decir que este fue el único caso de los distintos encuentros en el que la figura intentó o pareció hacer algo de comunicación, un tipo de comunicación con la testigo, puesto que aunque tenía los brazos pegados al cuerpo, le hizo como un gesto con la mano de que se acercara. La chica, claro, no lo hizo. Da miedo escucharlo, ¿eh? Salió corriendo, entró en casa gritando y el padre, bueno, como digo, acababan de cenar, cogió un cuchillo, salió, digamos, instintivamente a defender a su hija de algún intruso que había dentro del patio, pero cuando salió no había nadie. Tanto fue el revuelo que provocaron estos testimonios que pronto la Guardia Civil y los vecinos iniciaron búsquedas en el pueblo para encontrar al supuesto hombre que tenía asustados a todos en el lugar. Sin embargo, no hallaron a ningún responsable de estas apariciones. ¿Quién o qué era ese extraño hombre de negro? Lo curioso es que solo unos meses antes de estos hechos, exactamente el 12 de julio de ese año, unas vecinas de esta villa reportaron haber visto el despegue de una intensa luz que se había posado en las afueras de la ciudad, en plena carretera. Aquella esfera subió en completo silencio, generando un gran torbellino de polvo en su ascenso. ¿Habrán tenido alguna relación el aterrizaje de esta supuesta nave con la presencia de este aterrador ser? Un caso similar ocurrió recientemente, en abril del 2023, en la ciudad de Las Vegas, en los Estados Unidos. La familia Kennomore llamó a la línea de emergencia de 911 para reportar que habían visto extraños seres de casi 3 metros de altura que caminaban por el patio de su casa. Esto coincidió con las versiones de testigos, incluidos policías, que vieron esa misma noche la aparición de una misteriosa luz surcar los cielos del mismo barrio en donde se reportó la presencia de estos seres. Has big eyes and looking at us, and it's still there. So there's 2 people or 2 subjects that are in your backyard? Correct, and they're very large. 9 feet, 10 foot. They look like aliens to us. Big eyes, they have big eyes, and they're not human. They're 100% they're not human. Uno de los miembros de la familia, que sacó su celular para grabar lo que pasaba en su patio, al parecer, habría logrado filmar la presencia de estas criaturas. A pesar que las imágenes no son claras, algunos investigadores sostienen que en una de las tomas puede verse claramente la silueta enorme de uno de estos supuestos seres alienígenas. ¿Será cierto o una simple confusión de los testigos? Número 7. Los infiltrados de Conil de la frontera. Pero no todas estas criaturas suelen tener apariencia extraña o bizarra. Hay quienes dicen que pueden parecerse al ser humano y que esto les sirve como un disfraz perfecto para poder infiltrarse y pasar inadvertidos en nuestra sociedad. Este último caso de extraños humanoides es un ejemplo de esto. Ocurrió el 29 de septiembre de 1989. Pedro González estaba junto con 4 amigos en la playa de Los Bateles, ubicada en Conil de la Frontera, en Cádiz. Fue entonces que alrededor de las 8:30 de la noche, vieron pasar frente a ellos una luz roja
que no tenía una forma definida. Los jóvenes siguieron observando aquella luminaria hasta que luego unas siluetas en la orilla del mar les llamó la atención. Al verlas con detenimiento, notaron que se trataba de dos seres con apariencia humana, de casi 2,20 metros de estatura. Ambos vestían con una túnica de color blanco. Su piel también era blanca y no tenían cabello, es decir, eran completamente calvos. Otro detalle más es que no pudieron ver sus rasgos faciales, dando la impresión de que no tenían rostro. Aquellas personas extrañas se detuvieron a unos 20 metros de los testigos y comenzaron a ver aquella luz que ahora se encontraba sobre la costa. Luego de unos minutos, los seres se sentaron sobre la arena y comenzaron a pasarse una pequeña esfera azul que brillaba tenuemente. Se la pasaron unas 5 o 6 veces. Fue entonces que Pedro tomó unos prismáticos que llevaba y vio a un tercer personaje. Este era mucho más grande, de unos 3 metros de altura, con cabeza grande y blanca con forma de pera invertida y vestido completamente de negro. De un momento a otro, este ser más grande desapareció y los dos extraños humanoides que jugaban con la esfera volvieron a ponerse de pie, pero esta vez su apariencia física había cambiado. Ahora solo se veía a 2 personas normales y corrientes. Uno de ellos era un hombre alto, rubio, que vestía camisa y pantalón, y el otro era una mujer, de pelo negro, largo, y vestía una camisa y una falda. Luego de cambiar su apariencia, aquellos seres se alejaron de la orilla y comenzaron a caminar para dirigirse al pueblo. El caso no concluyó allí. Uno de los amigos de pronto vio una extraña niebla o nube que se formó sobre el mar y que se acercaba a la orilla con gran velocidad. Al tomar los prismáticos, pudo ver que allí se encontraba aquel ser de 3 metros que minutos antes había visto su compañero. Aquella criatura avanzaba como si flotara, es decir, sin tocar la arena, y luego se perdió en la oscuridad. Los jóvenes se atrevieron a ir al lugar donde habían observado a las criaturas y allí vieron extrañas huellas de unos 45 centímetros. Lo curioso es que el dedo gordo de las huellas era muy prominente, mientras que los otros eran apenas visibles. Por la orilla del agua, por el mar, pues venían unos seres extraños. Eran 2 seres de aproximadamente 2 metros de altura, vestidos de blanco, en la cabeza también era blanca. Parecía ser que levitaban, que venían andando, pero como si vinieran flotando en el aire, a unos 20 centímetros del suelo. De la mar venía otro ser también, un ser vestido de negro, con aproximadamente 3 metros de altura, 2,5 metros, fuerte, y la cabeza blanca en forma de pera, y con 2 formas de ojos que no eran realmente ojos, sino la forma, ¿no? Entonces este ser se vino del agua hacia aquí en forma de nube y luego se transformó en una persona, ¿no? Esta historia es tan increíble que muchos no creyeron en el testimonio de estos jóvenes. Algunos creyeron que los muchachos simplemente se habían confundido y que toda aquella visión no fue más que producto de sus mentes. Pero, ¿es posible que 5 testigos hayan visto o imaginado lo mismo? Otro dato interesante es que los jóvenes aseguraron que ya habían visto luces extrañas unos días antes, lo que nos lleva a pensar si es posible que estos seres hayan tenido alguna relación con las luces que vieron días antes y ese mismo día en aquella playa de Conil. Pero el caso no termina aquí, pues quedaba la pregunta en el aire de a dónde había ido aquella pareja en la que se transformaron aquellos seres. Los investigadores probaron que ese día un hombre y una mujer, con las características que dieron los testigos, se hospedaron en un hotel de Conil y por sus nombres y apellidos descubrieron que se trataba de un matrimonio alemán. Sin embargo, cuando se buscó a aquellos alemanes, ellos dijeron que jamás habían viajado a esa ciudad.
¿Es que acaso estos seres suplantaron la identidad de estas personas? ¿Es posible que existan entes o criaturas que sean capaces de transformarse en seres humanos y que esta sea su manera de infiltrarse en nuestra sociedad sin que nosotros nos percatemos de su presencia? Número 8. El mensaje de las piedras de otro mundo. Si bien, en la mayoría de los casos, las apariciones de naves y seres no dejan rastros o huellas físicas que puedan estudiarse y analizarse, hay veces que esto no ocurre y por suerte, los investigadores suelen encontrar materiales que pueden respaldar el testimonio de los testigos. Para conocer este polémico caso, debemos viajar en el tiempo, al 16 de julio de 1996, a la localidad de Los Villares, de la provincia de Jaén, en Andalucía. Dionisio Ávila era un campesino jubilado de 66 años que solía caminar por los campos para distraerse y relajarse un poco. Sin embargo, un día todo eso cambió cuando se encontró con un artefacto semiesférico con forma de campana, de color plateado y de aspecto metálico. De pronto aparecieron en el lugar 3 seres, 2 hombres y una mujer, que tenían 1,70 m de estatura. Ellos tenían rostros con rasgos asiáticos, piel blanca y pómulos expuestos. Vestían trajes plateados y ajustados. El cuerpo era largo, fino, y los ojos así un poco grandes, pero no tampoco ningún fenómeno, pero los ojos se veían que eran grandecitos, eso sí. Aquellos no tenían ni pelo, ni aquellos tenían nada, parecía que estaban en cuero, pero en cuero no estaban porque, pero aquellos parece que estaban en cuero, pero no estaban en cuero. Y la cabeza sin pelo, pelada, que, vamos, no sé qué gente sería esa. Un detalle curioso de este caso es que el testigo vio una inscripción en el exterior de la nave. Aquel misterioso símbolo estaba formado por un círculo en medio de 2 palos puestos de manera vertical, o como los investigadores españoles comenzaron a llamarlo, palo, cero, palo. Asustado por lo que veía, Dionisio intentó huir del lugar, pero entonces de la nave salió una especie de rayo que impactó en el suelo y se convirtió en una especie de piedra redonda que tenía 3 símbolos. Uno de ellos era el que vio en el exterior de la nave. Dionisio se agachó para recogerla y cuando volvió a levantar la mirada, tanto los seres como el objeto habían desaparecido. De alto era una cosa así, más alto no era. La altura de un coche más o menos tenía, por lo que hacía al medio, una cúpula que hacía al medio, con 3 ventanillas en un lado y otras 3 ventanillas en otro. Y eso sí, palo, cero, palo, sí, lo tenía grabado, y otras letras más, pero esas letras no sabía lo que aquello indicaba, pero lo que, el 0, S y 2, eso sí lo tenía el aparato grabado, lo que tenían las piedras, pero no me dijeron nada. Que cuando me levanté, no había nada. Lo curioso es que en este lugar, el testigo encontró más piedras con extraños símbolos que hasta la fecha no han podido ser descifrados. En cuanto a la grafía de palo, cero, palo, que se encontraba al exterior de la nave y en aquella primera piedra, Juan José Benítez encontró el mismo símbolo en un anillo que extrajo en las aguas de El Sharm, el Sheikh, en el Mar Rojo. Por otro lado, el periodista español Juan Jesús Vallejo descubrió que este símbolo pertenecía a un alfabeto que durante siglos se utilizó en el norte de África, de la tribu bereber, que significa ellos o de ellos. ¿Es probable que esa piedra tenga un verdadero mensaje extraterrestre? En la actualidad, hay quienes han puesto en duda la historia y la autenticidad de las piedras obtenidas por Dionisio. Sin embargo, es bueno resaltar que el testigo jamás obtuvo ningún beneficio económico o de otro tipo al contar su historia. ¿Será acaso esta la prueba definitiva del encuentro con naves y seres
de otros mundos? Número 9. Contacto mortal en terraza. Lamentablemente, entre los tipos de contacto que las personas experimentan con el fenómeno ovni, están también aquellos que terminan de manera trágica. Uno de los casos más terribles de España relacionados con el tema ufológico es el llamado caso Terrassa, ocurrido el 20 de junio de 1972 en esta localidad de la ciudad de Barcelona. Eran alrededor de las 5:30 de la mañana cuando unos trabajadores ferroviarios encontraron sobre los rieles del tren los cuerpos decapitados de José Rodríguez Montero, de 47 años, y Juan Turú Valles, de 21 años. Algo que sorprendió a los operarios, además de la trágica escena, es que sobre el pecho de Juan Turú se encontró una nota que decía: "Los extraterrestres nos llaman, WKTS 88". En ese entonces, la policía y los investigadores elaboraron 3 teorías. La primera era que los hombres habían decidido quitarse la vida. La segunda es que habían sido asesinados en otro lugar y los responsables habían colocado los cuerpos sobre las vías del tren. Y la tercera era una combinación de las anteriores, es decir, que uno de los hombres mató al otro y luego se quitó la vida. Pero, ¿qué significaba la extraña nota? ¿Qué era WKTS 88? En caso de que los hombres hayan sido asesinados, ¿es probable que alguien más pudo colocar la nota allí? Para muchos, eso explicaría cómo, a pesar de que el tren pudo pasar con gran violencia, la hoja del mensaje permaneció sobre el cuerpo del fallecido y sin una mancha de sangre. Es decir, que es más probable que fue colocada allí después de la muerte de Juan Turú. Sin embargo, más allá de las circunstancias del fallecimiento de ambos personajes, hasta la fecha, ningún estudioso del caso ha logrado descifrar el enigma de aquella nota. Según algunos investigadores, José Rodríguez era conocido con el apelativo de El Venusino, debido a que sostenía que se comunicaba con seres de otros planetas, principalmente de Júpiter. Es más, tiempo después de su muerte, varios familiares y amigos recibieron cartas póstumas escritas por José Rodríguez y Juan Turú. En una de estas cartas se revelaba que ambos tenían contacto directo desde hace un tiempo con seres extraterrestres y que debido a estas conversaciones, ellos se sentían cada vez más extraños en nuestro planeta. Allí señalan que estos seres los habrían llamado para que partiesen con ellos a lo que denominaron como Centro Galáctico. Estas cartas solían estar firmadas con las letras WKTS 88. Es por ello que algunos sospecharon que las letras WK serían códigos o letras clave tanto para José Félix como para Juan Turú, mientras que las letras TS harían referencia a su ciudad Terrassa. En cuanto al número 88, nadie entiende qué pudo haber significado, y por último, hay investigadores que creen que ambos pretendían tras su muerte trascender y poder viajar de esta manera al planeta Júpiter. Sin embargo, a pesar de todas las hipótesis que se tejen sobre este caso, hasta la fecha no se tiene una explicación clara de qué podrían significar las letras WKTS 88, así como las circunstancias o motivos de la muerte de ambos hombres. Número 10. El polémico caso Humo. Por último, conoceremos uno de los casos más populares y a la vez polémicos de la ufología española. Es tan controvertido que hasta el día de hoy divide a los investigadores de ese país entre aquellos que creen que se trató de un caso real de contacto extraterrestre y otros que fue simplemente un fraude.
La historia comienza el 6 de febrero de 1966, cuando un ingeniero técnico y estudioso de la parapsicología llamado José Luis Jordán Peña observó, mientras conducía muy cerca de la localidad de Aluche, en Madrid, un objeto en forma de disco, de unos 10 metros de diámetro, que tenía en su base un símbolo que parecía una especie de letra H, con una barra vertical en el medio. Después de este avistamiento, se registraron muchos avistamientos de ovni tanto en España como en otras partes del mundo, que tenían en el exterior de la nave la extraña H. Sin embargo, el caso se volvió mucho más complejo cuando varias personas vinculadas al estudio y la investigación del fenómeno ovni comenzaron a recibir cartas y llamadas telefónicas de los tripulantes de aquellas naves. Ellos aseguraban ser una civilización extraterrestre que vivía en la Tierra y que provenían de un planeta llamado Humo, que quedaba a 14,6 años luz de la Tierra. En cuanto a las cartas, estas estaban compuestas generalmente de 6 a 10 páginas mecanografiadas y contenían una gran variedad de información que a primera vista resultaban ser fascinantes para cualquier investigador. En algunos casos, los remitentes anunciaban futuras apariciones de ovnis. En otras, compartían datos científicos y fórmulas matemáticas sobre sus naves y su tecnología, que según muchos expertos tenían sentido y coherencia. Y en otras, hablaban sobre la vida en su planeta y sus planes en la Tierra. Lo llamativo es que estas cartas parecían ser enviadas de distintas ciudades de Europa y países como Nueva Zelanda y Canadá. En todas las páginas se podía ver el símbolo de los Humo. En cuanto a las llamadas, sus voces siempre eran monótonas y a veces eran muy difíciles de entender, debido a que ellos mismos decían que tenían problemas con la glotis que impedía que pudieran hablar de manera correcta. En cuanto a su apariencia, se describían como seres altos, rubios y de apariencia nórdica. Pero, ¿hace cuánto que estaban en la Tierra? Y sobre todo, ¿qué hacían aquí? Ellos aseguraban haber llegado a nuestro planeta en 1950, cuando aterrizaron en los Alpes franceses y que se habían instalado en distintos lugares de España, como la ciudad de Albacete, y que una vez allí comenzaron a hacer experimentos con personas. Es más, su apariencia humana les ayudó a infiltrarse fácilmente en nuestra sociedad, pues todos pensaban que se trataban de médicos provenientes del norte de Europa. A cambio, esta civilización ofrecía entregarle a los españoles toda la sabiduría de su pueblo y del cosmos, y los secretos de la avanzada tecnología que poseían. El caso Humo dejó una serie de evidencias que probaban su existencia, ya sea cartas, documentos, fotos impresionantes de ovnis con la H en su exterior, llamadas telefónicas y testimonios de importantes y respetados investigadores que confiaban que el caso era real. Y sí, parecía serlo. Sin embargo, en la década de los 80, diversos investigadores llegaron a la conclusión que el caso Humo era en realidad un engaño perpetrado por el investigador José Luis Jordán Peña, el mismo que poco tiempo después habría aceptado ser el creador de toda esta historia. Pero, ¿es esto posible? ¿Cómo un solo hombre pudo sostener un engaño de esta magnitud por casi 2 décadas? ¿Cómo pudo ser el autor de esas cartas e informes de contenido científico y tecnológico tan especializado? ¿Acaso viajó a países como Nueva Zelanda o Canadá solo para hacer este tipo de bromas? Debido a estas y otras preguntas, hay importantes y serios investigadores que aún no creen que el caso Humo haya sido un completo fraude y consideran que, por lo menos, una parte importante de él pudo ser verdad. Sin embargo, a pesar de esto, el caso fue cayendo en el silencio. Al parecer, la historia de que una civilización extraterrestre proveniente del planeta Humo hubiese llegado a la Tierra para transmitir su sabiduría a los seres humanos
parecía haber llegado a su fin. ¿O no? 10.1. La fecha de la invasión extraterrestre. Cuando muchos consideraban que el tema de los humitas era ya un caso cerrado dentro de la historia de la ufología española, obtuvo un nuevo aire en el siglo XXI, gracias a la creación y desarrollo de las redes sociales. Recientemente, investigadores españoles de distintas ramas, así como youtubers, es decir, ufólogos y divulgadores que tratan temas vinculados al mundo del misterio en la plataforma de YouTube, han afirmado que han recibido nuevos mensajes de la civilización humita. Al parecer, estos seres estarían usando hoy en día la red social de Twitter, hoy llamada X, para transmitir sus mensajes. La cuenta se llama Oyaga o Yo Giza. Fue creada en el 2015 y muestra en su perfil la fotografía de un hombre de raza blanca y cabello corto o castaño rubio. Lamentablemente, sus publicaciones y mensajes no pueden ser leídos por cualquier persona, sino que están dirigidos a un grupo selecto de investigadores. En la sección de información y en la portada de esta cuenta pueden verse datos y detalles muy interesantes que nos dan algunas pistas sobre el principal contenido del mensaje, que en resumen no sería ni más ni menos que la advertencia de que estamos cerca de una invasión extraterrestre. En la foto de la portada de la cuenta podemos ver, por ejemplo, a la Tierra rodeada de una corona de fuego rojo junto a la Luna. Además, cerca de ella se puede ver la presencia de varios tipos de naves alienígenas, como los típicos platillos voladores, los de forma de cigarro y los de triángulo, acercándose a nuestro planeta. Sin embargo, lo más interesante de la imagen se encuentra al lado izquierdo de esta portada. Allí se puede ver una especie de calendario que empieza en el año 2026, en que, según algunos investigadores, se confirmará la presencia de civilizaciones alienígenas en nuestro planeta. Luego, seguiría el año 2046, donde empezará la invasión extraterrestre con la llegada de 1 millón de visitantes a la Tierra, cifra que aumentará a 2 millones en el año 2066 para seguir incrementándose en el año 2086. Después de esa fecha, no se sabe qué podría ocurrir. Pero, ¿cuántos humitas viven hoy en nuestro planeta? La cuenta de Twitter revela a manera de código que en la actualidad habrían 36 humitas viviendo en la Unión Europea, 36 en Sudamérica, 36 en Norteamérica, 24 en Oceanía, 24 en la Antártida y 18 en Asia. Número que suele actualizarse y aumentar con el paso de los meses y los años. Por supuesto, la gran mayoría de investigadores no creen que esto sea real, sino que se trataría de un nuevo engaño modernizado esta vez, con el uso de las redes sociales y los canales de YouTube. Sin embargo, lo que queda claro es que el tema humo es mucho más complejo y profundo de lo que se pensaba, que sigue en vigencia y que continúa generando, sobre todo en España, encendidos debates, libros, reportajes y documentales que hasta el día de hoy buscan descubrir qué pasó realmente en este caso. ¿Y tú? ¿Crees que el caso Humo fue real o todo se trató de una mentira? Esperamos que hayas disfrutado de este país lleno de tantos e impresionantes casos vinculados con el fenómeno OVNI. Déjanos en los comentarios si deseas una tercera parte de este especial o si prefieres que hablemos en profundidad de un caso específico.